Simpatizantes del oficialismo y de la oposición se movilizaron hoy por Caracas. Estados Unidos y Panamá firman acuerdo para repatriar a migrantes que crucen el Darién. Fue implantado con éxito el marcapasos más pequeño del mundo en un paciente venezolano. El huracán Beryl cobra 2 víctimas mortales en la isla de Jamaica. Colombia con miras a convocar a una asamblea constituyente. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a otra entrega de Noticias Venevisión. Qué gusto que nos acompañen nuevamente en la emisión estelar. Buenas noches, Nelcy. Hola, Nelcy Oviedo Corrales, muy buenas noches. Amigos, vamos a presentarles los detalles de todas las informaciones hasta esta hora, tanto en Venezuela como en el mundo, y comenzamos. Seguidores de Nicolás Maduro, presidente de la República, realizan una marcha hasta el Palacio de Miraflores como actividad central por el inicio de la campaña electoral. Nicolás Maduro. El primer mandatario nacional recibió las 2 marchas que salieron desde Catia y la Avenida Libertador. En su discurso dijo que en 70 ciudades donde realizaron marchas se impuso la fuerza del pueblo que garantizará la victoria el 28 de julio. El 28 de julio le vamos a cobrar todas las cuentas a la derecha fascista. Quien estuvo al lado del pueblo cuando la guerra económica y el desabastecimiento. ¿Quién creó los CLAP y derrotó el desabastecimiento con producción nacional? Resaltó el crecimiento de la economía. La economía en el primer semestre de este año rompió récord, 8% de crecimiento. Logramos derrotar el bachaquerismo y la guerra económica, y logramos con esfuerzo propio. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, estuvo allí pese a las lesiones que sufrió por la caída de un árbol en Cumanacoa. Y nosotros, los chavistas, los bolivarianos, venciendo con usted, estamos a 24 días de esa victoria que nos merecemos. Las 70 marchas realizadas en el país son por los 70 años que cumpliría el presidente Hugo Chávez el 28 de julio. Nahum Fernández, vicepresidente de movilización del PSUV, mencionó los logros del presidente Maduro. La historia es que él poco a poco ha venido superando el bloqueo con el pueblo, con el emprendimiento, con medidas económicas acertadas, con calma, diríamos con nervio de acero, ¿no? Buscando la manera de ir pensando y planificando cómo sacarnos de esa locura en que nos metió estos señores de la ultraderecha con sus socios del imperialismo, tanto europeo como norteamericano. Nosotros hemos construido, conjuntamente con la dirección estratégica del presidente de la República y el Partido Socialista Unido, formas de organización para defendernos del bloqueo. Según Nicolás Maduro, durante su gobierno no solamente logró la recuperación de la economía, sino también alcanzó niveles altos de seguridad ciudadana que no se lograban en Venezuela desde la época del general Marcos Pérez Jiménez, quien gobernó a Venezuela en la década del 50. Desde Carmelitas y Flores, Noticias Venevisión. Nicolás Maduro. El candidato de la Unidad, Edmundo González, realizó junto a la Plataforma Unitaria Democrática una movilización de calle en el este de Caracas. Bueno, y así culmina esta actividad del día de hoy convocada por la Plataforma Unitaria, que partió, desde la Plaza Rubén de Chacadito y culmina acá, en este punto de la urbanización El Marqués del municipio de Sucre. Venezolanos y venezolanas, hoy más que nunca, cuidar la esperanza es un desafío de todos. Sabíamos que lograr el cambio en Venezuela no sería una tarea fácil.
pero hay algo que nos da esperanza a quienes estamos en esta ruta, y es el compromiso que vemos en cada uno de ustedes. Gente trabajando duro, echando pa'lante, rostros y voces que claman por un cambio hacia una Venezuela de bien, en paz y en democracia. Todos sabemos cómo llegué a ser el candidato del cambio. Desde el anuncio de mi candidatura me he sentido acompañado por todos y cada uno de los que hicieron suyo el lema Edmundo para todo el mundo. Es necesario reconocer que esta candidatura ha crecido gracias al apoyo de un liderazgo político que ha asumido con creces el despertar de una emoción, entendiendo que el país nos exige consensos y coordinación para el cambio. La ciudadanía se ha movilizado por sus propios medios a esta avenida para darle el respaldo al cambio encarnado en Edmundo González como nuestro candidato, y vamos a decirle a toda la nación que Venezuela va a votar en paz, que Venezuela va a votar por el cambio este 28 de julio y tendremos un nuevo gobierno para nuestro país que va a traer paz, bienestar y prosperidad. Vale mencionar que toda esta movilización transcurrió con absoluta normalidad, donde las personas compartieron con el candidato y hubo un ambiente de alegría y de absoluta paz. Edmundo González. El Consejo Nacional Electoral publicó la normativa que regirá durante la campaña electoral en Venezuela. El CNE indicó que los 10 candidatos presidenciales deben tener una cabida equilibrada en los medios de comunicación, tanto públicos como privados, durante el periodo de campaña electoral. Es decir, que se deberá observar un equilibrio en cuanto al tiempo y espacio dedicado a las actividades desarrolladas por los aspirantes y cubrir los actos de campaña electoral de forma objetiva, balanceada e imparcial. Por otra parte, los candidatos podrán contratar espacios de propaganda con prestadores de servicio de televisión pública o privada por un tiempo máximo de 3 minutos diarios no acumulables. El representante del Comando con Venezuela, Perkins Rocha, asegura que la oposición está preparada para realizar en los próximos 20 días su campaña electoral. La participación masiva que el 28 de julio hagamos en los centros electorales es la clave de esa vacuna ciudadana que nos inmunizará de los atropellos y arbitrariedades. Sepan los venezolanos que nos hemos preparado en todos los terrenos como nunca antes lo habíamos hecho. Los testigos y miembros de mesa entrenados y listos para facilitar la expresión política del venezolano ya los tenemos. Los más de 55.000 comanditos que hoy existen, siendo ellos la base social de los centros de elección, brindando apoyo logístico y moral. Rocha agrega que un grupo de abogados conocedores de la norma electoral estarán vigilando durante y después el desarrollo de los comicios para garantizar el cumplimiento de la ley constitucional sin parcialidades ni exclusiones. Colombia celebró la reanudación del diálogo directo entre Venezuela y Estados Unidos. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo expresó su satisfacción a través de su cuenta en la red social X, calificándolo como un anuncio oportuno para la normalización de relaciones entre ambos países. Destacó la importancia de estas conversaciones para avanzar hacia la paz política y la reconciliación en Venezuela en toda la región. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha manifestado su disposición a trabajar de manera constructiva con Estados Unidos para encontrar soluciones a problemas que afectan a ambos países. En Zulia, el gobernador Manuel Rosales expresó su apoyo al reinicio del diálogo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Rosales celebró que Caracas y Washington hayan sostenido una primera reunión para manifestar la voluntad de ambos gobiernos de trabajar de forma conjunta para ganar confianza y mejorar las relaciones bilaterales de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Esta tragedia y esta conflictividad nos obliga a la conversación, a la negociación, para que a partir del 29 de julio Venezuela se reencuentre y podamos salir adelante, recuperar lo que hemos perdido. Tenemos 25 años de conflicto, de pérdida de tiempo, de esperanza, de oportunidades.
Ya es hora que los políticos, que todos los venezolanos busquemos una solución a este conflicto. Y por supuesto, el 28 de julio, todos anhelamos un cambio. El pronunciamiento lo realizó tras presentar el programa económico denominado Sello Hecho en el Zulia, junto al gremio empresarial y representantes del sector productivo de la entidad, y en el cual se busca reconocer y proyectar a las organizaciones empresariales, tanto regionales como nacionales, no solo en el país, sino también a nivel internacional. El Sello Hecho en el Zulia va a elevar, a estimular todos los procesos de producción en todos los sectores, agroindustrial, industrial, comercial, de emprendimiento, agropecuario, que nos va a permitir realzar esa calidad, nos va a permitir estimular y proteger al consumidor. Sobre la creación de una zona franca en el Zulia, el mandatario regional espera sea considerada y aprobada lo más pronto posible por parte del Ejecutivo Nacional, ya que a su juicio el Estado cuenta con la infraestructura y riquezas naturales necesarias para convertirse en una potencia económica. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticias Venevisión. A propósito del encuentro binacional de sectores productivos en Táchira, el presidente de Fedecámaras, Adam Celis, confirmó que la cúpula empresarial ha recibido a la mayoría de candidatos opositores a la presidencia en reuniones bajo discreción. Señaló que en el país se debe quitar la demonización del diálogo. En Táchira, el presidente de Fedecámaras, Adam Celis, reiteró su rechazo a las sanciones internacionales. Señaló que el diálogo con Estados Unidos es una oportunidad para el avance del país. Reconoció que ha tenido reuniones discretas con factores de oposición para discutir propuestas en materia económica. Así que estamos muy contentos. Está abierta la invitación también al ciudadano presidente candidato, el presidente Maduro, también para que si quiere pueda asistir y nos encantaría que pudiera estar también en la sede. Así que eso es absolutamente normal en todos los procesos, recibir a los candidatos, y han sido unos encuentros muy positivos, han sido unos encuentros bien interesantes de saber, le hemos expresado nuestra visión de cómo debería ser la dirección económica del país. Hay que quitarle la demonización al diálogo. Por su parte, autoridades del Táchira aplaudieron que el Estado sea sede de la Asamblea Anual de Fedecámaras en su edición número 80, que se celebrará en el mes de octubre del año en curso. Después que durante 50 años Fedecámara no había vuelto al Táchira de esta manera, y por eso a nosotros nos da una gran satisfacción. El Táchira se transforma en un puerto seco. El Táchira un puerto seco para intercambiar mercancías y productos con el mundo entero. Además, la cúpula empresarial apuesta a ponerle el tapón al tapón del Darién para evitar que los connacionales sigan yéndose fuera de nuestras fronteras y Venezuela se convierta en el punto de reencuentro familiar. En Táchira, Marineglot, Noticias Venevisión. Cambiamos de tema. Después de 2 días, habitantes de Cumanacoa, del estado Sucre, continúan afectados por las fuertes lluvias que han causado la muerte de varias personas y fuertes daños en sus viviendas. Joan Natalie Ceballos nos cuenta la situación de algunos de los afectados. De verdad que nos agarró de sorpresa porque no teníamos conocimiento, no había luz y bueno, cuando el río llegó ya no teníamos... No nos dio chance de sacar nada. El tiempo de descanso del Valle Dulce del oriente venezolano se vio interrumpido en la madrugada del pasado martes, cuando empezó lo que sus pobladores llaman una pesadilla. Fueron despertados por el estruendo de las aguas, sus hogares se inundaban y muchos eran destruidos, mientras buscaban lugares altos para resguardar sus vidas. Mira, agarramos hacia aquel lado de la plaza, detrás de la escuela, porque aquello es la parte más alta, pero gracias a Dios, aquí estamos. Gracias a Dios le damos gracias a Dios de verdad que tenemos vida y toda la familia está completa. Eso es lo más importante. Esto es un grado 10 veces o 20 veces más de lo que ocurrió hace 12 años. Pues. O sea, los efectos que están ahorita son devastadores. Además de la incertidumbre que los embarga, existen opiniones encontradas bajo una misma realidad. Pero necesitamos más colchones, sábanas, pero hemos tenido ayuda de alimentos, no nos han faltado, ¿me entendiste?, agua. Estamos al momento. La gente anda desesperada, no tienen agua, no tienen alimentos. Al recorrer algunas calles del pueblo, solo se visualiza el desastre generado por la naturaleza.
Comerciantes destacan haber perdido décadas de trabajo y esfuerzo. El llamado es al apoyo, realmente estamos aquí pérdida total. O sea, los daños son irreparables. El sector comercio estamos desahuciados, estamos desconsolados. Nos va a ser un sector que va a necesitar sumamente de apoyo para que vuelva a abrir sus puertas y obviamente un pueblo que va a quedar con muchas necesidades. Desde el municipio Montes del estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticias Venevisión. Y ahora nos vamos para Panamá, donde el nuevo presidente José Raúl Mulino firmó un convenio con Estados Unidos que contempla la repatriación de migrantes indocumentados que lleguen al país a través de la selva del Darién. Ante esta situación, el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, se pronunció y expresó que la deportación de migrantes irregulares se tiene que realizar de forma voluntaria. En este sentido, Leblanc resaltó que más del 20% de las miles de personas que están llegando a Panamá de forma ilegal son niños y adolescentes, quienes no pueden ser detenidos ni encarcelados. Recordemos que en lo que va de año, cerca de 200.000 migrantes han atravesado la peligrosa selva del Darién, mientras que en 2023 fueron más de 520.000 personas. Y con éxito fue implantado el marcapasos más pequeño del mundo en 2 pacientes venezolanos. El micro marcapasos, como se le conoce, tiene el tamaño de una cápsula de medicina, con un peso de apenas el 10% del dispositivo convencional y sin cables o electrodos, explica el doctor Iván Mendoza Brito, venezolano y jefe de cardiología del Jackson West Medical Center en Miami, quien llegó de Estados Unidos para colocar este dispositivo que suma a los más de 500 que ha implantado. Donde se coloca un marcapaso que normalmente es alrededor de 5 centímetros, una incisión, doloroso en el 8% de los casos. Al no tener incisión, al no tener un generador grande, cae las tasas de complicaciones, ya que no existe un bolsillo. Indicado especialmente para ayudar a elevar el ritmo cardíaco de los adultos mayores en la 7ª y 8ª década de la vida. Además, es funcional para bebés que nacen con bloqueo AV completo congénito en más de 200.000 pacientes en todo el mundo. En Latinoamérica la adoptación inicial fue un poco conservadora, pero en los últimos 6 meses se ha disparado. Países como Colombia, Ecuador y Argentina han colocado tremendamente. Pero ahora en Venezuela, gracias al doctor Chamia Benchetrid y al doctor Eleodoro Rodríguez, que fueron pioneros y que yo realicé estos implantes junto a él, lo tienen a la disposición de nuestros pacientes venezolanos. A diferencia del marcapasos convencional que se implanta en 45 minutos, el más pequeño del mundo se coloca entre 6 y 15 minutos, sin la necesidad que el paciente esté intubado o con anestesia. Además, su batería tiene una duración entre 10 y 15 años, sin cables, y el tradicional apenas 8 años de vida útil y con electrodos que se desgastan al pasar solamente el paciente por detectores de metal. En 1950 se colocaron los primeros marcapasos. El beneficio es que estos pacientes no morían, sino que podían sobrevivir. Primero había un carrito con 4 rueditas que el paciente tenía que empujar en el hospital o en su casa si llegaba a pasar. En 1957, este fue el primer prototipo de marcapasos. Este era, como pueden ver, como una caja de metal bastante pesada que llevaba una cuerda, donde el paciente se lo colocaba en el cuello y podía caminar alrededor sin problemas. Tenía 2 electrodos que salían de acá y que se insertaban percutáneamente y iban al corazón. Ahora, convencionalmente, tenemos los marcapasos transvenosos, que los pueden conocer ustedes normalmente. Hace falta una incisión de 4 o 5 centímetros y llevan 2 electrodos, pasando por el corazón, las válvulas tricuspidias, a la parte del ventrículo derecho. Ahora, en Venezuela, tenemos los marcapasos sin cables, en el que podemos ver acá, bien diferente a los sistemas históricos. 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres necesitará en algún momento de su vida un marcapasos. Por eso la Sociedad Venezolana de Cardiología destaca la importancia de tener en el país este nuevo micromarcapasos. Liana Vázquez, Noticias, Venevisión. Bien, vamos con más información. Nelcy, el huracán Beryl sigue dejando víctimas mortales a su paso y esta vez fue en Jamaica, donde un hombre de 20 años y una mujer de 26
perdieron la vida en la isla caribeña por causa de este devastador fenómeno meteorológico. Según reportes policiales, el hombre fue arrastrado por la corriente de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias tras intentar sacar un balón de fútbol de un barranco en la comunidad de Habana, en el sur del país. Mientras que la mujer falleció al caer la rama de un árbol en el techo de su casa durante el paso del huracán en Westmoreland. Los intensos vientos del huracán Beryl de categoría 4 provocaron diversos daños en la infraestructura de la isla, el cierre del aeropuerto internacional y que 65% de la población jamaicana continúe sin luz desde la noche del miércoles tras el impacto del huracán. Mientras tanto, en Colombia, el presidente Gustavo Petro propuso 9 puntos que considera deben ser incluidos en la discusión sobre una eventual convocatoria a una asamblea constituyente, una idea que su gobierno ha estado pensando desde hace meses. En su cuenta de X, Petro manifestó que como una constituyente es el poder y acuerdo nacional sobre diversos temas, propone que en el caso de una eventual asamblea se incluyan los siguientes puntos: el derecho universal a la educación, salud y pensiones, un nuevo ordenamiento territorial, poner en discusión el desarrollo económico y social de los territorios excluidos, la adaptación a la crisis climática, el pacto por una economía productiva, una reforma agraria, de justicia y política, y finalmente el mandatario propone la verdad judicial y el perdón social para una paz definitiva. Y con información internacional hacemos nuestra primera pausa, pero no se aparten porque al regreso. En entrevista Venevisión. Democracia 2024, nuestra compañera Margarita Oropesa conversará con Roberto Picón, ex rector del CNE. No se aparten, estén muy pendientes porque ya volvemos. La paciente Inora Sepúlveda requiere con urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al teléfono 0414-238-8096 o dirigirse al Hospital Clínico Universitario aquí en Caracas. Recuerde que las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Entrevista Venevisión en Democracia 2024. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a la segunda emisión de Entrevista Venevisión en Democracia 2024. Hoy nos estará acompañando Roberto Picón, ex rector del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Margarita, por esta invitación a Venevisión, a este espacio tan importante que está empezando ahorita en la ruta hacia el 28 de julio. Hoy se inició la campaña electoral, una campaña, por cierto, muy corta, que concluirá el 25 de julio a las 12 de la noche. ¿Cómo visualiza esta campaña? ¿Será una campaña de altura o será una campaña de acusaciones entre sí, de denuncias entre sí? Bueno, yo creo que va a ser una campaña que va a exacerbar la polarización que ya se ve en el país, en los tiempos modernos, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Se ve una polarización importante que lleva a las elecciones. ¿Entre dos candidatos? Entre dos candidatos fundamentalmente. Las encuestas dicen que entre Edmundo González y Nicolás Maduro acaparan más del 94% de los votos potenciales, y eso se va a profundizar posiblemente en estos días. Y bueno, polarizando el país en una situación en donde el día 29 tenemos que sentarnos a ver con el resultado que tengamos cómo construimos el país entre todos, a pesar de la polarización que existe, la desconfianza entre los factores. Precisamente, el día 29 de julio, ¿qué va a pasar en Venezuela? Se habla de la necesidad de diálogo, de negociación. De hecho, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado que convoca a todos los sectores del país para el 29 de julio. Bueno, la realidad es que tenemos un lapso importante entre el 29 de julio y el 10 de enero, donde asumirá el presidente electo, y ese es un lapso fundamental para que se establezcan los contrapesos que tiene que tener cualquier gobierno que sea electo en ese momento, que se respete a cada institución, sea cual sea el resultado
el PSUV va a tener control institucional de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo y otras instituciones importantes, de manera que eso es un elemento a tomar en cuenta, una restricción que tiene el espacio político futuro, y tendremos que ver cómo se adecúa la política a esa situación. ¿Cómo debe ser la transición entonces? Bueno, transición es un proceso en donde coexisten dos factores a partir de un punto inicial. Entonces, esa coexistencia tiene que ser a partir de la generación de confianza, que es un proceso paulatino. Ahorita hay muy pocos espacios donde hay integración y trabajo en equipo entre factores de gobierno y de oposición, y eso tiene que construirse en el lapso que va desde el 29 de julio hasta el 10 de enero, para que podamos tener un país funcional y no repitamos los últimos 10, 12 años que han sido terribles para el país. Respeto y no perseguir al sector perdedor. Sí, es inevitable que va a haber una confrontación, una polarización de aquí a la elección, pero los mensajes tienen que ser dentro de cierto nivel para que no se destruya la posibilidad de trabajar en equipo en el futuro. ¿Cuál es el avance del proceso hacia el 28 de julio en 3 rieles? Lo político, lo técnico y la organización. Bueno, lo político, pues hemos estado conversando lo de la campaña, los mensajes que emiten los candidatos, veremos cómo se altera eso con la apertura de la campaña electoral a partir de hoy. Hay un reglamento que se acaba de publicar en la Gaceta Electoral que hay que analizar, pero fundamentalmente, digamos, es eso que hablamos antes, la polarización. Lo técnico se refiere a todo el trabajo que hace el CNE en coordinación con los factores políticos y observadores, ¿verdad?, para preparar la elección, y yo diría que eso es lo que está caminando con más claridad. Las máquinas de votación están configuradas de la manera prácticamente igual a lo que funcionaron en el 2021. Eso garantiza que el voto es secreto, eso garantiza que el voto es íntegro, nadie puede modificar el voto una vez está depositado en el acta de votación, y también garantiza que se protege el principio de un elector un voto, es decir, no hay nadie que pueda aparecer votando sin realmente haberlo hecho, porque el control biométrico garantiza que no haya la posibilidad de que personas que estén fallecidas o que hayan emigrado o que simplemente no quisieron votar aparezcan votando. ¿Y entonces, cómo enfrentar el voto asistido? Bueno, ese es otro tema. Ahí tenemos que hablar del aspecto organizacional, porque tiene que haber organización dentro y fuera de los centros. Dentro del centro nos referimos a los miembros de mesa, que son los rectores del proceso en la mesa de votación, el personal técnico del CNE y el personal del Plan República están subordinados a los miembros de mesa. Y es muy importante que todo el mundo se chequee a través de las distintas plataformas que ha establecido el CNE, o que los propios vecinos se ocupen de identificar a los miembros de mesa, motivarlos para que hagan el curso que estableció el CNE y presenten su examen para que se acrediten. Y los testigos, que bueno, son los que vigilan el proceso. De eso quería hablar. Ha habido mucha polémica en el país con el tema de los testigos. La plataforma unitaria ya ha anunciado que tiene el 98% de los testigos listos. ¿Cuál es la función de un testigo el día de las elecciones? Bueno, son básicamente, la función de transparencia. Es decir, que cualquier cosa que ocurra en el centro de votación, en la mesa de votación, sea reportada a sus comandos para que se le haga seguimiento rápido y eso pues funcione el centro de votación. Son 3 criterios básicamente. Primero, el criterio de que la mesa tiene que funcionar rápidamente, fluidamente. No pueden haber interrupciones en el proceso para que todo el que quiera votar pueda votar. Lo segundo es que el voto tiene que ser libre, es decir, no puede haber coacción sobre los electores. El tema del voto asistido es muy claro el reglamento. Solamente el elector puede solicitar ser asistido si lo necesita, una persona mayor, una persona con alguna discapacidad. Y esa persona que lo asiste solamente puede asistir a él y tiene que ser registrado en un cuaderno. Y para eso tiene que haber una organización dentro del centro para que los miembros de mesa y los testigos garanticen eso, y fuera del centro para que la comunidad verifique que no haya ningún proceso de coacción fuera de los centros de votación. Está claramente establecido en el reglamento que a menos de 200 metros de los centros de votación no puede haber ninguna reunión de carácter político o aglomeración, ni ninguna estructura, llámese toldos,
para los toldos rojos, ¿cómo van bueno, a ahorita evitar dijeron que se iban a llamar de forma distinta, los toldos tricolores, azules, etcétera, verdes. etcétera. Pero el hecho es que esos procesos están prohibidos a 200 metros de la elección, del centro de votación, y lo que Rector, vimos... no es delito electoral, ¿no? Colocar toldos a 200 metros de los... No puede haber propaganda política, no puede haber coacción política, tratar de inducir el voto a favor de un candidato. Lo que vimos este domingo pasado en el simulacro es preocupante porque había un proceso muy intenso de seguimiento de las personas que participaban, que se tenían que tomar fotos por haber participado. ¿Proselitismo político? No puede haber el día de la elección. Entonces, eso es fundamental, que la propia comunidad se organice para limitar en forma absoluta la presencia de actores políticos alrededor del centro de votación. Ahora, en relación al proceso de los testigos en la mesa de votación, se tienen que quedar hasta el final de la jornada y ellos obtienen una acta, el acta de esa mesa. Claro. ¿Qué hacen con esa acta? ¿La pueden llevar a sus comandos? ¿Es una prueba de cómo ocurrió el proceso en esa mesa de votación? Fíjese, el tercer principio, habíamos dicho, voto secreto, voto libre y voto transparente. Entonces, la presencia del acta en manos del testigo es una señal de transparencia porque el testigo y su comando pueden verificar que esa acta que tiene un resultado también está reflejada en el resultado que publica el CNE al día siguiente de la elección. De manera que es fundamental que los testigos tengan acceso a las actas. Por eso, pues, es un retroceso el que se haya limitado que los testigos solamente pueden proceder del mismo centro de votación donde van a ser testigos, porque eso, pues, limita de alguna manera esto, y si no hay nada que esconder, no debería haber esa limitación. Pero bueno, eso entiendo que se está superando y debemos poder desplegar testigos en todos los centros de votación para que este proceso sea transparente entonces. Tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Nos acompaña Roberto Picón, ex rector del Consejo Nacional Electoral. Y ustedes quédense allí, ya venimos. Entrevista Venevisión. En Democracia 2024. Entrevista Venevisión. En Democracia 2024. Continuamos conversando con el ex rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, en Entrevista Venevisión, Democracia 2024. En relación a los centros de votación que van a tener una o dos mesas, ¿cómo afecta esto el proceso electoral? Bueno, fíjense, en general, los centros de una mesa y los de dos están ubicados en zonas rurales o en zonas, vamos a decir, en la periferia de las ciudades donde hay menos población y tienden a ser mesas con menos electores. En este caso, tenemos que en los 15.797 centros de votación que tendremos para esta elección aquí en Venezuela, hay 8.644 con una mesa donde votan casi 4 millones de electores. Y tenemos... ¿Del padrón de 21 millones? Sí, sí. De 21 millones, 8.644 mesas con casi 4 millones de electores votan en centros de una mesa. Esas son, vamos a decir, las zonas rurales o las zonas de la periferia de las ciudades. Esas mesas tienden a votar, digamos, más favorablemente al chavismo que a la oposición, pero, por ejemplo, en el año 2021 tampoco fue una votación abrumadora a favor del chavismo. El resultado a favor del chavismo fue entre el 50 y el 60% en los centros de una mesa. Entonces, ahí lo fundamental es que los testigos y la comunidad garanticen que no haya presión indebida sobre los electores para que cada uno vote según su libertad, pues su decisión, y no haya, digamos, ninguna presión que pueda incidir sobre los electores.
¿En cuánto estima la participación en este proceso electoral? Hemos visto diferentes encuestas, unas señalan 60%, 65%, 70% y hasta 75%. Sí. Bueno, lo primero es que el padrón electoral, que tiene 21.321.000 personas en Venezuela, tenemos que, vamos a decir, ajustarlo, porque la inmigración ha afectado eso, ¿verdad? Y hay un pequeño porcentaje de personas que han fallecido y que no han sido depuradas del registro electoral. De manera que esos 21.300.000 pueden bajar a 16 millones o 16 millones y medio. En la elección donde tuvimos mayor participación en la historia de Venezuela, que fue la elección donde Hugo Chávez le ganó a Enrique Capriles en 2012, participó el 81% de la población. Eso fue, digamos, O sea, que fue una abstención baja. Una abstención baja. Si eso se repitiera, estaríamos hablando que el 80% de 16 millones, para ponerlo en números redondos, son aproximadamente 13 millones de electores. ¿Ok? Ese, digamos, sería un número muy bueno de participación. Es lo que se espera que participe en estas elecciones. Exactamente. Y bueno, en función de eso, las encuestas están dando unos valores más o menos altos para cada candidato y se puede esperar esa polarización entre ellos que pueda, digamos, afectar el resultado. Bueno, lo que puede afectar el resultado es el desánimo de la gente. Si, digamos, caemos en provocaciones y decidimos no participar porque consideramos que las reglas están en contra de un resultado transparente. Pero yo creo que lo fundamental es que cada ciudadano en este momento evalúe correctamente la situación. En otras oportunidades se ha boicoteado el proceso electoral y no hemos avanzado. Creo que ahorita hay que darle un chance a la participación y al voto masivo para tratar de generar, digamos, los cambios que el país necesita. ¿Qué son delitos electorales? Esto es muy importante para que la población y los electores que acudan el próximo 28 de julio conozcan cuáles son los delitos electorales y como electores puedan denunciarlo. Okay. Lo principal es el delito, vamos a decir, por ejemplo, impedir la presencia de un testigo en la mesa es un delito. Si está acreditado, hizo su taller, perdón, su taller no, hizo tiene su credencial de su partido, etcétera. Pero lo principal delito es impedir que una persona vote, es decir, intimidarlo para que no vote, o intimidarlo para que vote en contra de su voluntad. ¿Okay? Esos, digamos, son los dos principales delitos que pueden estar acompañados de una serie de circunstancias que lo describirían legalmente. Pero, digamos, lo fundamental es impedir el voto, es decir, poner cualquier obstáculo inválido, vamos a decir, para que la persona que quiera votar no vote. Y lo segundo es influir sobre la persona de cualquier manera para que vote en contra de su voluntad. Esos serían, digamos, los delitos fundamentales. Después, bueno... en cuanto al proceso en sí. En cuanto al proceso. El uso de la máquina, ahora, los cuadernos de votación. Obviamente hay una serie de delitos que tienen que ver con la campaña electoral, digamos, el contenido de los mensajes, el uso de menores de edad, el uso de los símbolos de la patria, los llamados a la violencia. Obviamente todos esos son delitos. Los llamados al odio, a la desobediencia. Todas esas cosas son delitos que están tipificados en la ley y que en la Gaceta Oficial que se publicó hoy, creo, aparece, en digamos, la norma, en el reglamento de la campaña electoral. Pero, digamos, lo fundamental para el ciudadano común no es la propaganda, porque cada uno de nosotros nos informamos por distintos medios y los medios tradicionales pues han tenido una relevancia cada vez menor y que son básicamente los que están normados por la campaña. Lo fundamental es que el día de la elección usted pueda votar libremente y que nadie le impida votar. Y si eso ocurre, pues hay que denunciarlo ante las autoridades competentes, ante los testigos, si fuera el caso, para que eso se resuelva en el centro de votación, y si no se resuelve en el centro de votación, pues se acuda a las instancias competentes para que se haga la denuncia. Un punto muy importante es el centro de totalización. Allí también van a haber testigos de los partidos políticos. Absolutamente. Viendo las actas, viendo la transmisión de todas las actas que llegan directamente al Consejo Nacional Electoral. Hay una serie de auditorías que llevan hasta el día de la elección. Hay una auditoría de puesta a cero que garantiza que todos los electores, todos los candidatos comienzan en cero, por ejemplo.
Hay una auditoría de transmisión que verifica que los canales de transmisión son seguros, están cifrados y que nadie los puede intervenir. Hay una auditoría de producción de las máquinas de votación donde asegura que las máquinas de votación tienen el software que corresponde, el registro electoral que corresponde, de manera que el proceso fluya como está planteado el día de la elección. De manera que el sistema tiene una cantidad de resguardos y siempre que ha habido participación de testigos en todas las fases, el CNE ha dado un resultado claro que ha sido respetado por los actores que han participado, y eso es lo que tiene que ocurrir en esta oportunidad. Él se ha anunciado el que podría dar los resultados en esta oportunidad bastante temprano, vale decir en primeras horas de la noche. ¿Usted cree que esto es posible? Bueno, es muy posible si los centros de votación cierran a las 6 de la tarde y la transmisión ocurre de manera fluida por los medios pues tradicionales, que son la conexión satelital que tienen algunos centros remotos y la conexión telefónica que tienen aproximadamente el 78% de los centros de votación. Hay unos centros de votación que no tienen conexión de ninguna y entonces esos hay que trasladar un pendrive a un espacio donde hay una máquina que sí puede transmitir, y eso puede demorar, puede ser en unas 2 o 3 horas en la recepción de los centros más remotos. Entonces, una vez que cierren los centros... Los de Amazonas, del Tamacuro, sí, Bolívar, por ejemplo, algunas zonas de los llanos, esas zonas se van a recibir, digamos, 3 horas después de que cierren los centros. Entonces, si no hubiera extensión del horario de votación, que el reglamento es muy claro ahí, que el proceso termina a las 6 de la tarde, salvo que haya electores en cola. Entonces, si las cosas cerraran a las 6, perfectamente a las 9:30 pudiéramos tener un resultado con más del 90% de las actas escrutadas. Ahora depende, pues, de cómo funcionen las transmisiones en ese día. Hay que esperar a las auditorías. Cómo fluye el proceso Exactamente. Durante todo el día. Un último mensaje a todos los electores, a todos los venezolanos que han decidido participar el próximo 28 de julio. Bueno, que primero el 28 de julio es un paso fundamental para reconstruir la institucionalidad del país, después de 12 años en donde, digamos, se han cuestionado las elecciones, se han cuestionado las instituciones. Entonces es fundamental que la participación sea masiva para que haya un resultado claro, avalado por toda la población. Y que la población no está limitada a participar como votante, sino que puede participar como miembro de mesa. Aproximadamente el 4% del registro electoral está, digamos, sorteado como miembro de mesa principal, suplente o de reserva. Ese es un rol importantísimo en esta elección. Y finalmente, pues, incorporándose al proceso de verificación ciudadana al final del proceso, ¿verdad?, donde se cuentan las papeletas en cada centro para 1, 2 o 3 mesas según el tamaño del centro, y verificando que el sistema de votación es íntegro y que garantiza, pues, que un resultado transparente. Entonces, hay que activarse para que la votación en cada espacio sea libre, sea transparente y sea secreta. Y para eso tenemos que participar todos como vigilantes en los espacios de nuestras comunidades. Muchísimas gracias a Roberto Picón, ex rector del Consejo Nacional Electoral, por acompañarnos. A ustedes, amigos, los invitamos a seguirnos por Venevisión Play y cada noche en la emisión estelar de Noticias Venevisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Entrevista Venevisión. En Democracia 2024. ¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarles. Tiempo de revisar información deportiva en Noticias Venevisión. Soy Gregorio Rojas. Comenzamos hablando del béisbol de Grandes Ligas porque hay buenas noticias para el béisbol criollo de cara al Juego de las Estrellas edición 2024 que se va a disputar en Arlington, Texas. 2 venezolanos estarán en el line-up titular, uno en la Liga Americana y otro en la Liga Nacional. José Altuve será el segunda base titular del joven circuito William Contreras, después de un inicio de campaña en el que ha destacado sobremanera para tener en la punta a los Cerveceros de Milwaukee en el centro de la Nacional. Será el receptor titular de la Liga Nacional. Vamos a ver, de hecho, imágenes de ambos para que tengamos una idea más clara de lo que han realizado en esta campaña. Por ejemplo, Altuve no ha dejado de batear desde que inició la temporada. El jugador segunda base de los
Rangers de Texas ha accedido a esta selección, desplazando a otros destacados. Es el 9º clásico de mitad de temporada para José Altuve, con lo que va a igualar a David Concepción en el tercer lugar entre los venezolanos con más juegos de estrellas en las Grandes Ligas, por detrás de Luis Aparicio y Miguel Cabrera. Será la 5ª aparición como segunda base de la Liga Americana en este tipo de eventos. Contreras, por su parte, va a su segundo juego de estrellas, segunda titularidad, venció por amplio margen a su rival en la receptoría JT Realmuto, con la particularidad de que Contreras también estuvo en el 2022 en el juego de estrellas, pero con los Bravos de Atlanta fue el bateador designado en esa edición. Enhorabuena para José Altuve y para William Contreras, orgullo venezolano del Juego de las Estrellas. En tanto, en el cuadro de caballeros, no sustazo que pasó Novak Djokovic en la segunda ronda de Wimbledon. 4 sets necesitó el número 2 del mundo y máximo ganador en la historia de torneos de Grand Slam para vencer al británico Jacob Fernley, que venía del wild card, que recibió un wild card para el torneo. 6-3, 6-4, 5-7, 7-5 en 3 horas y 2 minutos de partido para Djokovic, que tuvo 34 tiros ganadores por 42 de su rival. Eso sí, cometió muchos menos errores no forzados, 27 por 49 del joven británico. Está en tercera ronda Djokovic, pero ¿a qué costo? También está en tercera ronda con un camino más sencillo y volviendo al cuadro de damas. Iga Swiatek superó en sets corridos a la croata Petra Martic, 6-4, 6-3, 1 hora y 20 minutos de partido. Un choque que exigió un poco más de la número 1 del mundo, la polaca, pero que pudo sobrellevar de buena manera con 25 tiros ganadores por 13 de su rival. Eso sí, un tanto errática Swiatek, 19 errores no forzados por 15 de Martic. Y cerramos con el Tour de Francia y Dylan Groenewegen, que se coronó como ganador de la etapa 6, disputada entre Macon y Dijon, una etapa de 163,5 kilómetros, apenas con un puerto de montaña de tercera categoría y llana, es decir, con un final masivo como este que ven acá, este sprint final, y que ha dejado, después de todo, en la clasificación general a una Tadej Pogačar como portador del maillot jaune, de la camiseta amarilla, con 45 segundos de ventaja sobre el campeón mundial Remco Evenepoel y 50 sobre el danés Jonas Vingegaard. La etapa número 7 del Tour de Francia se correrá este viernes entre Nice-Saint-Georges y Gevry-Chambertin, recorrido de 25.3 kilómetros, una contrarreloj individual. Punto final a la información deportiva en Noticias Venevisión, que sigue transmitiendo desde su sala de redacción a propósito de los avances tecnológicos que se están implementando en el estudio para el operativo Democracia 2024. Recuerda, este 28 de julio el país cuenta contigo. Tu voto cuenta y lo más importante es secreto, no lo olvides. Muchísimas gracias, Gregorio. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de Noticias Venevisión. Otro nivel de la información donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. El futuro de un país se elige. Este 28 de julio tu voto cuenta y es secreto. Amigos, buenas noches para todos. Gracias por su atención. Feliz fin de semana largo.